Hoy te platicaré de la búsqueda del Neto, el líder de un grupo delictivo que se fugó con otros 29 reos de una cárcel de Chihuahua. Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como el Neto. Un grupo de delincuentes introdujo sigilosamente armas a un penal de Ciudad Juárez para que en las primeras horas del año 2023 tomen por sorpresa a los custodios y logren huir con todo y el líder de un grupo delictivo que llevaba 5 años preso. El motín y la fuga avivaron la sospecha de la existencia de una red de corrupción entre las autoridades carcelarias. En este video te platicaré de esa fuga y de las dudas y acusaciones que pesan sobre las autoridades. Bienvenidos al primer video del Caporal de este 2023. ¡Comenzamos! No puedo iniciar este primer video del 2023 sin antes siempre agradecerte por todo tu apoyo, por ver mis videos, comentar, dejar tus likes y compartir. A partir de hoy comenzarás a ver cambios en el formato y en la oferta de mi contenido, siempre para mejorar la calidad. Y aprovecho también para desearte un excelente año, con mucha salud, con mucho amor y con mucho trabajo bien remunerado, obviamente. Comienzo con la información, soy directo. Este año 2023 se inició con una fuga de 30 reos del Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 17 personas muertas y facilitó la huida del líder del grupo delictivo llamado La Empresa, que es una decisión de los mexicles y que es afín del cártel de Caborca. Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí por instrucción del señor presidente, precisamente abordando los hechos que ocurrieron en el Centro de Readaptación Social número 3, en el penal estatal en Chihuahua. Esto fue lo que ocurrió en orden cronológico. 6:30 de la mañana del 1 de enero del 2023. Un grupo de hombres armados entró al Cerezo 3 y mataron a un custodio. 6:57 de la mañana comienza el motín dentro del penal. Los custodios intentaron reaccionar pero fueron sometidos. Para entonces sumaban ya 10 guardias asesinados. 7 de la mañana, policías municipales de Ciudad Juárez se negaron a entrar al Cerezo. 7:10, en medio de una balacera dentro del penal, 30 reos lograron darse a la fuga. 7:20, el motín provocó incendios y caos por más de 2 horas. 10 de la mañana, debido a la ausencia de autoridades, elementos del Ejército y la Guardia Nacional entraron al penal. Mediodía, inició la búsqueda de los reos fugados por todo Ciudad Juárez. 13 horas, se reportó el control del interior del penal. Esto pasó al interior, pero al exterior, es decir, fuera de la barda del penal, de manera simultánea pasaron otras muchas cosas. A las 7 de la mañana fueron arrestadas 5 personas. Les aseguraron una camioneta blindada y 7 armas largas. 7:15 fue encontrada otra arma larga a un costado del penal. 7:30 fueron asegurados otro vehículo y otras 4 armas largas. Y a las 8 de la mañana otro vehículo y otras 3 armas largas fueron encontrados. En total, afuera del penal fueron asegurados 4 vehículos, 17 armas largas, 5 armas cortas, 8 chalecos tácticos, cargadores, cartuchos y fueron detenidos 5 presuntos sicarios. Esta crisis provocó una serie de diferencias entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, que es el que está a cargo del Cerezo número 3. El Gabinete de Seguridad Federal informó que todo lo que ocurrió afuera del penal fue para distraer a las autoridades y facilitar la fuga de los internos. Además, en especial la fuga de Ernesto Alfredo Pilón de la Cruz, alias El Neto, de quien te platicaré más adelante en este mismo video. Los sicarios que realizaron este rescate fueron identificados como integrantes de los mexicles o de algunas de sus escisiones, pero sea cual sea el grupo, se trata de gente afín al cártel de Caborca, según informaron las autoridades. Dentro del penal, las autoridades reportaron el hallazgo de 36 armas de fuego, incluido un lanzagranadas, y 7 fusiles que habían sido introducidos desde antes del motín.
Fue de esa manera que cuando empezó la revuelta dentro del penal y los custodios intentaron reaccionar, pues los internos ya estaban fuertemente armados. Esta versión de los hechos la expuso el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien aseguró que todo inició con 2 personas a bordo de una Hummer agrediendo el acceso del penal para continuar con el inicio del motín casi media hora más tarde. Ahí vemos en la lámina el lugar de la agresión. Que fue en la entrada. Esta agresión se lleva a cabo alrededor de las 6:30 de la mañana, donde hay un vehículo que aquí ven ustedes en la fotografía, un vehículo Hummer H2 color blanco, que hace la agresión ahí a la policía que se encuentra a los custodios. Los refugiados estaban en las áreas 4 y 5 del centro penitenciario estatal y una vez que lograron salir 10 minutos más tarde comenzaron los incendios. En total, el balance es de 10 custodios asesinados dentro del penal, 7 internos muertos, 2 sicarios abatidos fuera del penal, 14 internos heridos, 1 custodio herido, 5 sicarios detenidos y 30 reos fugados. Pero la versión de los hechos que ha dado la Sedena incluye una acusación directa en contra de la Policía Municipal de Ciudad Juárez por no querer entrar al penal durante el motín. Y desde Palacio Nacional, en la conferencia del pasado 2 de enero, la Sedena aclaró que la responsabilidad de lo que ocurre al interior del Cerezo es del gobierno de Chihuahua y que esas autoridades no habían pedido previamente cambiar de penal a los reos peligrosos, incluido el Neto. Inicialmente la Policía Municipal no tiene o no entra a lo que es el Cerezo, pero personal de la Guardia Nacional, apoyados con el Ejército y también la Policía Estatal, se ingresa aproximadamente a las 10 de la mañana y ya posteriormente es alrededor de mediodía es donde se tiene ya el control. Sin embargo, las autoridades estatales aseguraron que la Dirección General del Sistema Penitenciario pidió el traslado de 180 reos, entre ellos el Neto, desde agosto del 2022, luego de que el 11 de agosto de ese mismo año hubo otra riña en el penal y hombres armados salieron a las calles de Ciudad Juárez a disparar en contra de los habitantes prácticamente de manera indiscriminada, tema que te traje en otro video a este mismo canal. Y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre 2 grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto. Te dejo la liga de este video por si quieres los detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión. Pero tras el desmentido del gobierno estatal a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la solicitud del traslado de reos, la Secretaría de Gobernación Federal intervino, asegurando que sí, el gobierno del estado sí había solicitado el traslado de los reos, pero lo había hecho por la vía económica, es decir, no lo hizo por escrito. De tal forma que acusó al gobierno de Chihuahua de no haber cumplido los trámites oficiales para solicitar el traslado. Lo cierto es que tras intervenir el Cerezo, tras la revuelta de este 1 de enero, las autoridades encontraron 10 celdas VIP con televisión y con ciertas características que no deberían cumplir. Incluso encontraron 84 celulares, un paquete con varias sustancias prohibidas, una caja fuerte con 1.7 millones de pesos en efectivo en su interior. Este hallazgo fue revelado por el mismo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Al interior también 1.702.174 pesos asegurados. Aquí importante mencionar que dentro del recorrido que se hace para el control del Cerezo se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tiene
las celdas normales, y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este recurso. Hace apenas unas horas, el director del Cerezo, Alejandro Alvarado Telles, fue cesado de su cargo y se ha informado que está bajo investigación por la corrupción del Comando al Penal. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, que también está investigando a más personal del Cerezo para saber cómo fue que ingresaron a ese penal armas, drogas, televisores, celulares y dinero. Ahora bien, ¿quién es el famoso Neto que logró huir del penal con otros 29 reos? Bueno, Ernesto Alfredo Pilón, cuando justo se informó de la fuga, las autoridades de Chihuahua no hicieron evidente su grado de peligrosidad. Las autoridades federales han sido quienes han señalado que es el presunto líder de un grupo delictivo llamado La Empresa, que es una decisión de los mexicles. El Neto estaba preso desde el año 2017 acusado de secuestro y su ficha criminal no determinaba si era un reo de baja, mediana o alta peligrosidad, la ficha que tenía por parte de las mismas autoridades. El gobierno federal ha vinculado a los mexicles con el cártel de Caborca, que está encabezado por el ahora detenido Rafael Caro Quintero, pero también ha ligado a este grupo con la Línea, que es el brazo armado del cártel de Juárez, y también lo ha vinculado con el cártel de Sinaloa. Es decir, los mexicles se dividieron hace alrededor de 3 años y fue desde entonces que empezó a subir la violencia en el estado de Chihuahua. El secretario de la Defensa Nacional ha informado que fue creado un grupo de seguridad para una labor específica, que es dar con el Neto y con los otros 29 reos fugados. Para esa labor han sido destinados 400 elementos del Ejército y 300 de la Guardia Nacional, pero también de la Policía Estatal y de la Policía Municipal han aportado cada uno 150 elementos para dar con el paradero de los 30 fugados. Así las cosas en Chihuahua. Esto es lo que he preparado para ti. Si el video y el nuevo formato te han gustado, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te dejo con las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional. Yo soy el Caporal y nos vemos en el próximo video. Se apoyó la búsqueda, o se continuó apoyando la búsqueda en todo lo que es el Estado, con 400 elementos del Ejército y 300 de la Guardia, la Policía Estatal y Municipal, aproximadamente con 150 elementos cada una. Se establecieron 3 puestos de control en las salidas de la ciudad. También se mantiene vigilancia en el aeropuerto, terminal de autobuses y cruces aduanales.